recorre y releva mucho más área, pero con menos detalle. Y un dron que tiene multirotores, si bien vuela un poco más bajo, me permite a mí un control manual mucho mayor. ¿Por qué? Porque el dron de ala fija no lo puedo frenar en el aire, va a planear. En cambio el de multirotores sí, yo lo puedo manipular. Entonces todo depende del objetivo del trabajo. En función de eso, yo voy a adquirir una u otra herramienta y eso es algo que usted tiene que empezar a aprender y hacer carne. O sea, ¿qué herramienta me tengo que comprar? Y depende para qué la quiero. ¿Sí? No necesariamente el tractor que sale más caro es el que me sirve a mí y el que yo necesito. ¿Sí? Puede ser el más caro, que tenga la mayor tecnología, pero me sobra para lo que yo quiero. Si yo tengo una huerta de 5x5, me compro un tractor de 200 millones de pesos, en algo estoy haciendo malas cosas. ¿Sí? El tractor es muy bueno, ¿sí? Pero no me sirve para mi objetivo. Con los drones pasa lo mismo. ¿Sí? Estos son drones que tienen, ya vamos a ver, son bien complejos y estos pueden andar en 13 millones de pesos, 8, 10 millones. Pero capaz que para el trabajo que yo quiero, con uno de 1 millón de pesos, arranco. Igual le cobramos la entrada, chicas. Pero hay una serie de combinaciones, como les decía, variantes entre formas, tamaños, otras cosas, ¿sí? Que hacen muy diverso el tema de los drones. ¿Sí? Pero básicamente nosotros trabajamos con estos, ¿sí? Los que son, tienen 4 rotores, 4 hélices, ¿sí? Y se manejan como drones. Como yo les había dicho, los drones son vehículos. ¿Por qué un vehículo? Porque transportan. ¿Sí? Y ahí viene la parte interesante. Si bien es interesante volar el dron y pilotarlo es un rato, pero lo que a nosotros nos sirve como ingenieros es el tema de la carga que lleva. Entonces, estos drones, que son drones para relevamiento o mapeo, ¿sí? Tienen dos componentes fundamentales. Un GPS, que se ve ahí, también se lo ve allá, y cámaras. ¿Sí? El GPS para tener la posición todo el tiempo de dónde está ubicado el dron. Y la cámara para obtener información de la cobertura que está relevando. ¿Sí? Pero también hay otro tipo de drones, que son los que vimos al principio, que son los drones aplicadores. Y estos drones son mucho más grandes. Estos drones pueden tener el tamaño de la mesa, que llevan un recipiente donde se puede poner un líquido, un agroquímico, también se pueden poner semillas y dispersa ese producto. ¿Ves? Entonces, fíjense, tenemos drones de ala fija, ala rotatoria, después tenemos drones que son para mapeo y después los drones que son para aplicar productos. ¿Ves? Es bien complejo el tema. Y ahora viene la parte interesante. Ya sé lo que es un dron, ya sé cómo vuela, cuál me tengo que comprar. Pero fíjense, yo les decía, el dron se controla a través de un control remoto y tiene una cámara. Entonces yo puedo ver lo que está viendo el dron. Esto a mí me da un montón de información. Si yo no conozco el área, voy, me paro, levanto mi dron y empiezo a volar, puedo ver todo el entorno. Entonces puedo entender dónde está ubicado mi lote, cuáles son las características ambientales que tengo ahí, dónde tengo el agua, dónde tengo el vecino y otras cosas más. ¿Sí? Los tipos de cultivos que tengo alrededor, toda esa información que yo empiezo ya a tomar simplemente con levantarlo al dron. Acá no hay análisis de datos, yo levanto el dron y ya me está dando otra perspectiva, ¿sí? De ese entorno, de esa realidad. Pero no todo es tan sencillo. Fíjense, acá hay un vuelo manual también, que no me está diciendo prácticamente nada. Porque yo veo acá un cultivo y no puedo sacar ninguna información. O sea que no es... Yo tengo un compañero que dice los drones son unos juguetitos y cualquiera lo puede manejar. Sí, cualquiera lo puede manejar. Pero ahora, ¿para qué lo uso? ¿Sí? Hay mucha diferencia entre ese tipo de vuelo y este, por ejemplo. Este vuelo sí me está dando información. Porque yo estoy viendo acá que hay unas parcelas, que hay diferencia de colores, ¿sí? Fíjense que acá está en barbecho, por allá pasa agua, estoy sacando información. ¿Sí? No es volarlo hacia lo loco, sino que hay que tener un criterio a la hora de volar. ¿Sí? Fíjense acá otra toma de la misma parcela, estas son microparcelas, ensayos de trigo. ¿Sí? Simplemente con mirar eso, yo ya estoy empezando a darme cuenta que pasa algo acá. ¿Sí? Fíjense que el color del cultivo a la derecha y a la izquierda es diferente. ¿Sí? Algo está pasando. No sé qué, pero algo está pasando. Ahora, imaginen, si yo sé la fecha en la que se tomó la imagen, si sé el lugar donde se tomó la imagen, si sé el cultivo sobre el que se está volando, sí puedo sacar información. Porque podría decir que la diferencia en coloración o densidad se debe a la aparición de alguna plaga, por ejemplo. ¿Sí? No hay caso, pero podría ser. ¿Sí? Y esto sin procesar. Simplemente levanté el dron y empecé a volar y filmar y ver lo que está pasando. Porque
el dron me transmite acá a la pantalla lo que está viendo. Entonces yo puedo ver en tiempo real lo que está pasando. Acá otro ejemplo de lo mismo. ¿Sí? Este es el caso de un incendio, también en una parcela de cultivo. Fíjense cómo el fuego fue atacando solamente el cultivo. Y lo que es monte no lo tocó. Entonces, si yo supiera de cómo funciona el fuego, podría decir que, no sé, en este caso el fuego fue, por ejemplo, había mucho viento, entonces el fuego arrasó con el material más fácilmente combustible y dejó lo otro que era un poco más denso, por ejemplo. Podría también saber, como en este caso, a dónde está prendiéndose fuego en este momento. ¿Sí? Fíjense que allá todavía está humeando. ¿Sí? Y lo que vamos a ver un poco más adelante es que toda esta información que uno saca con un dispositivo, nosotros debemos combinarla con el resto de las otras herramientas que tenemos. O sea, no es que el dron viene a salvarnos la vida, sino que viene a combinarse con el resto de las otras cosas que salen. En este caso este es un producto que sale de imágenes satelitales que me da la intensidad de el daño que hizo el fuego en una cobertura. Entonces fíjense, esta es la parcela del productor, ¿sí? En el campo del productor, y acá en intensidad de amarillo y rojo es la gravedad del daño. Y la zona que fue más afectada fue esta. ¿Sí? Entonces justo ese día la dirección del viento era así. Eso lo sacamos de otros productos satelitales y de estaciones meteorológicas. Y el daño mayor fue acá. Entonces averiguando, nos dimos cuenta que al vecino se le prendió fuego el campo, y como la dirección del viento iba para acá y no tenía hecho el cortafuego, bueno, se llevó puesto lo que podía. Porque el resto de las cosas es monte y eso no lo tocó. O sea, quemó lo que era más fácilmente combustible. Entonces, ¿es importante un dron? Sí, es importante, es muy versátil, pero hay que combinarlo con todas las otras herramientas que ya tenemos. Fíjense acá, también es levantar el dron y filmar. Y ahí ya pudimos ver dónde estaba el foco de ese incendio. Esto es, si alguno lo conoce, esto es entre Gaona y JB González, la ruta 16. Pero ese es un tipo de vuelo. Un vuelo sencillo, donde yo levanto el dron, lo piloteo y empiezo a mirar qué pasa. Pero hay otro tipo de vuelos que se llaman vuelos planificados, ¿sí? En los que yo programo el dron para que haga un recorrido. ¿Sí? Fíjense acá, yo primero delimito el área del dron y después le indico al dron por dónde tiene que circular. Eso lo hago en gabinete. Después esa información se pasa al control remoto y cuando estoy en el lugar, el dron replica ese plan de vuelo que yo le digo, ¿sí? al centímetro. ¿Sí? ¿Y qué hace cuando va haciendo ese recorrido? Va sacando fotografías. ¿Sí? Y fíjense, cada cuadradito es una fotografía. ¿Sí? ¿Qué tiene en particular este sistema? Que cada fotografía tiene una superposición con la siguiente, sobre la línea de vuelo y con la línea de vuelo paralela. Esta es una técnica ya muy antigua, que es fotogrametría. Yo cuando estudiaba, yo soy ingeniero de recursos naturales. Y ahí se enseñaba, digamos, también cómo se trabajaba con esto de las fotos aéreas, que tenía que tener una superposición. Como les decía, esta es una técnica antigua, pero que ahora la realiza el dron. Y para procesarlo lo hago en la computadora. Antes era manual. Uno tenía que unir las fotos con los pinchitos y calcular que está todo bien y después mirarlo con unos lentes que se llaman estereoscopio y nos permitían ver en 3 dimensiones. Ahora esto lo hace la compu. ¿Sí? ¿Qué saco con esto? ¿Sí? No imaginen, vean acá. Yo saco un montón de fotos de mi lote y eso se une en una sola fotografía grande. ¿Sí? Eso se llama mosaico. En este caso es una parcela de tabaco acá en Rosario de la Frontera, del Lerma, perdón. ¿Sí? Y fíjense que mirando solamente este mosaico yo puedo ver que hay diferencia de coloración. No sé qué pasa, pero hay diferencia de coloración. Fíjense que acá hay una mancha amarilla, esta zona está más amarilla, acá hay una franja verde más oscura. Evidentemente esta es la cortina, acá hay unos balcones. Empiezo a sacar información. Pero acá viene lo interesante del dron. Fíjense el nivel de detalle al que puede llegar un dron. Habíamos dicho que puede llegar al nivel de detalle de centímetros por píxel. ¿Sí? Fíjense qué es lo que se puede ver con un dron. ¿Sí? Falta todavía un poco más. Ese es el nivel de detalle que uno puede lograr con un dron. Si uno conoce al cultivo, como decía, sabe la fecha en la que se tomó la imagen y sabe el lugar, puede sacar un montón de información con un vuelo de dron.
Entonces, en vez de recorrerlo a campo, ¿sí? Yo podría tener una primera idea de lo que está pasando al lote mirando un mosaico de dron. Fíjense acá, hasta se ve la falla y la maleza acá. ¿Sí? Acá también se ve maleza, acá hay amarillamiento. ¿Sí? Pero como les decía, el dron lleva un GPS. Y ese GPS, además de darme la posición del dron en cada momento, le da la posición a cada píxel que toma la fotografía. Pero no solo la posición en el espacio plano, sino también vertical. Entonces yo puedo saber la altura que tiene cada píxel. Con eso se crean estos, que son los modelos digitales de superficie, de elevación o la topografía. Y acá fíjense cómo la cortina aparece como puntos más altos por los rojos, los intermedios salen verde y los azules los más bajos. Entonces, ¿qué información puedo sacar de acá? Que fíjense, si la parte verde es media alta y la azul es baja, yo podría decir que la pendiente del lote va así. Y ahora fíjense en qué dirección van las líneas del cultivo, en la misma dirección de la pendiente. Entonces, si yo combino eso con otras cosas que ustedes van a aprender más adelante, eso quiere decir que de acá a un par de años todo el lote del productor va a estar acá porque se lo va a llevar la erosión hídrica, ¿sí? Por la pendiente que tiene. Y ahora vamos a esta parte que para mí la más interesante es en la que yo trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con las bandas espectrales que tiene el dron. Fíjense, este es un modelo de cámara que tiene no una cámara, sino tiene un bloque de cámaras. Y cada cámara saca una fotografía. ¿Sí? Acá también se ve chiquitito, igual ya vemos otro modelo. Fíjense, este es el modelo que tenemos acá enfrente, que tiene 4 camaritas. Cada cámara toma una fotografía de una porción de la luz. Si alguna vez jugaron con papel celofán, agarran papel celofán rojo, todo se ve rojo, o sea, filtra esa luz. Pone el azul, pasa lo mismo. Bueno, entonces hace lo mismo. Cada lente tiene un filtro para captar una sola porción de luz. ¿Sí? Por ejemplo, la porción del rojo, la porción del verde, infrarrojo y así. Y además tiene una cámara que se la ve acá, la grande, que es una cámara como la del celular o como la que tiene acá el compañero. Una cámara que captura toda la luz visible, lo que ve los humanos. Entonces, como yo les decía, el dron saca una foto por cada sensor. Entonces, fíjense acá, esta es la foto que saca con la luz visible, o sea, con el RGB, que se ve como uno ve el ojo humano. Y después saca una fotografía por cada una de estas porciones de la luz. Entonces, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero básicamente las plantas, una las ve verde porque reflejan mucha luz en la porción verde. ¿Sí? Y no las ve rojas porque absorbe mucha luz de la porción roja. Entonces fíjense acá la foto de el lente verde, cómo se ve que resalta ahí la planta, y en el lente rojo se ve prácticamente negro porque absorbe casi toda la luz roja. Pero ¿qué pasa? En el infrarrojo, ¿sí? Las plantas están brillando. Fíjense cómo resalta ahí. Esta es la misma foto del mismo lugar en el mismo momento. ¿Sí? Y el infrarrojo está brillando prácticamente, ¿sí? Resalta mucho. Bueno, esa característica es la que se usa para generar, ¿sí? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá está el esquema de cómo tomaría cada foto. Fíjense acá, saca una imagen para el azul, otra para el rojo, otra para el verde, y otras bandas más. ¿Sí? Entonces, para que se entienda qué es lo que se hace, cuando uno agarra una imagen y le empieza a hacer zoom, en algún punto se pixela. ¿Y qué significa que se pixela? Y se ven esos cuadraditos. Esos cuadraditos, ¿sí? Que se llaman píxeles, es la mínima unidad de información que me da la imagen. ¿Qué significa que sea la mínima unidad de información? Es que solamente tiene un valor detrás de eso. No tiene dos, tiene un solo. Entonces, si yo le hago zoom, fíjense acá, mucho más grande, veo bloquecitos con un solo color. No tiene dos colores cada bloque, tiene un solo color. Detrás de esos colores hay un número. Cualquier número, no importa ahora, pero hay un número. Entonces yo puedo empezar a trabajar con esos números. Son matrices, yo puedo empezar a agruparlos, separarlos por valores y otras cosas más que lo que están sacando. Por ejemplo, acá agrupan todos los píxeles que tienen un valor. Si yo lo traslado esto al cultivo, ¿sí? Si se acuerdan, digamos, del cultivo de tabaco, había algunas hojas que estaban verdes y otras que estaban amarillas. Entonces yo, eligiendo los píxeles que tienen los valores que aparecen amarillos,
yo ya podría saber, tener una estimación de la superficie que tengo en mi lote con amarillamiento. Simplemente agruparlo por el valor, no más que eso. Y eso viene de esto, ¿sí? Que es lo que yo le decía. Las plantas, ¿sí?, como todas las coberturas, reciben la luz del sol, hay parte que la absorbe y otra que la refleja. La parte que refleja es el color que nosotros le vemos. Por eso las plantas sanas, uno las ve verde. Y cuando está enferma se va amarillando, después se hace marrón, ¿sí?, que es lo que explica este dibujo. ¿Sí? Que a medida que la planta se enferma, ¿sí?, refleja más luz roja, ¿sí?, y cuando está más sana, ¿sí?, refleja más luz verde, ¿sí?, que se vería acá. Fíjense, si la planta, si la hoja está saludable, como yo le decía, en el infrarrojo brilla, refleja muchísima luz, ¿sí?, en el verde también, y este es lo que nosotros podemos ver, por eso lo vemos verde, y en los otros dos canales más o menos. Y a medida que se va enfermando, va reduciendo la cantidad de luz infrarroja y verde que refleja, ¿sí?, y se va equiparando con las otras. Por eso es que van cambiando la tonalidad hacia parda y rojiza. ¿Sí? De ahí sale esto, ¿sí?, los famosos que ya lo van a escuchar muy seguido en la carrera, los índices de vegetación. El más famoso de todo, el NDVI. ¿Qué es un índice de vegetación? Es la operación entre los píxeles de las bandas. Entonces, fíjense acá, si se acuerdan, yo tomaba una fotografía que solamente tenía infrarrojo, otra solamente rojo. Entonces yo agarro el primer píxel de arriba de la imagen, del infrarrojo, se lo resto al valor del primer píxel del rojo, ¿sí?, y sigo la operación. Tan sencillo como eso. Eso me va a dar un valor, ¿sí? Ese valor, ¿sí?, que ya está estudiado, dependiendo, digamos, el rango en el que está ese valor, me va a dar una estimación de qué tan vigorosa o sana está la planta. Más cercano a 1, la planta está muy sana, y más cercano a 0, o está muerta o estamos hablando de una cosa inerte, suelo de nudo o cemento, ¿sí? Acá están los calculitos, fíjense, es tan sencillo como reemplazar los valores de cada píxel, como decía, en un solo valor por píxel. Se reemplaza, se opera y me da el valor del índice. Entonces, para una planta sana, el valor, por ejemplo, podría ser S, y para una planta estresada, más cercano a 0. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces, está bien, yo ya sé cómo es un dron, cómo vuelan los tipos, ¿sí? Ya he visto cómo son los canales, todo, entonces, bueno, ya está. Empeño el hígado, si está en buenas condiciones, y me compro un dron y empiezo a trabajar. Pero yo le había dicho al principio, ¿para qué lo quiero el dron? ¿En qué quiero trabajar? ¿Sí? Porque si yo quiero trabajar, por ejemplo, en soja, y recién estoy arrancando, no me sirve el dron. Aprendo a manipular imágenes satelitales que son gratuitas y ya puedo empezar a generar, ¿sí?, productos y vender eso. ¿Sí? Entonces, fíjense acá esta cuestión. Es la misma parcela de un monte frutal, ¿sí?, y dependiendo la resolución o el detalle que tiene la imagen, me va a dar una información. Fíjense acá, esta es una imagen satelital donde cada píxel mide 10 metros por 10 metros, o sea, es un solo valor para todo lo que pasa en 10 metros, versus un dron que me da un píxel de 5 centímetros. Hay mucha diferencia, hay más detalles, sí, por supuesto, ¿sí?, pero ¿lo necesito para el trabajo que estoy haciendo o no? Bueno, ahí está la pregunta que se tiene que hacer antes de comprarse el dron. ¿Sí? Entonces, todo depende del objetivo de trabajo, qué instrumento y qué metodología voy a usar. Todas son válidas, sí, pero depende del objetivo que va a ser correcto o incorrecto el instrumento. ¿Sí? Acá un ejemplito, digamos, de un trabajo que hicimos acá, que justo son las parcelitas esas que veían al principio, ¿sí?, donde lo que hicimos es volar el dron en 4 etapas o estadios, digamos, del cultivo de trigo. ¿Sí? Entonces acá hay toda una metodología de cómo uno va marcando esas parcelitas en el campo. ¿Sí? Usualmente se ponen estacas, pero como el dron no se ve muy bien, pero acá fíjense, ahí hay una estaquita que tiene la sombra y ahí al lado pusimos un puntito con cal. Realmente que la estaca casi no se ve, pero el punto con cal sí. Entonces yo, como cada uno de estos píxeles está georreferenciado, entonces yo después puedo armar mi planito. Entonces después ya cuando el cultivo crece y avanza y me tapa el puntito o me tapa la estaca, yo igual tengo que referenciar cuáles son los pasos. Y acá hay una serie de metodologías que se hacen. Este es otro índice, fíjense que son operaciones, o sea yo multiplico 2 veces
el valor del píxel de verde y los restos los sumo al del azul y al rojo. No es más que eso. ¿Sí? Y este índice principalmente me sirve para separar todo lo que es cultivo de lo que es suelo desnudo. Entonces yo fácilmente puedo ya extraer solamente la información del cultivo y ahí ya puedo hacer análisis de si está bien o si está mal. Acá hay otro índice un poquito más compleja la fórmula, pero es igual sencilla, pues se la pone en la calculadora de base y me generan mapas como este. Fíjense donde yo le pongo una coloración. Entonces yo digo, bueno, los píxeles que tengan valor más bajo del índice, ponerlo en color rojo, y los que tengan valor más alto, ponerlo en verde, simplemente porque a mí me gusta ponerlo así y chao. Entonces yo sé que las zonas que tienen, en este caso, pues estamos analizando rendimientos, son las que están en verde, las que están en rojo son las que tienen en verde. Y si se acuerdan, en la foto que vimos, en el video que vimos al principio, estas parcelas que estaban acá eran como que se veían apenitas, algunas plantitas, y la otra estaba más cultivada. Bueno. Entonces, ¿para qué hacíamos este trabajo? La idea era que los chicos de la UNSA iban y tomaban para cada parcelita, microparcela, cosechaban y calculaban el rendimiento, ¿sí? Como se calcula con los métodos tradicionales. Y yo volaba por encima y con esta metodología obtenía un valor, vamos por acá, obtenía un valorcito, o sea, acá, todos estos son píxeles que tienen un valor del índice. Yo hago un promedio y tengo un solo valor de ese índice para esa parcela. Entonces después hago una correlación entre el valor del rendimiento que le dio a los chicos en campo versus el valor del índice. Y vemos que sale, ¿no? Se hace una correlación. Este es un ejemplo, ¿no? Acá están las correlaciones que sacamos, ¿sí? Pero bueno, esto tiene trampa, por supuesto, porque es para vender. Porque fíjense acá, si uno ve las correlaciones y los valores, dice, ya está, me caso, me encantaron los valores, porque la correlación es prácticamente completa. Pero ¿qué pasa? Solamente son 4 variedades de las 17 que nosotros evaluamos. Las otras 13 no las pusimos por motivos, digamos, no, porque en realidad no daban valores interesantes, entonces pusimos que sí. Pero esto es válido, digamos, esto sirve, porque ya sabemos que para esas variedades, con un dron de esa característica, podemos estimar el rendimiento. Fíjense, acá está el rendimiento acá abajo, y acá el valor del índice. Un microensayo que hicimos para probar con el dron chiquitito, no es con este, con otro. A ver qué pasa. Entonces ahora sí, yo ya sé que con el dron puedo hacer la altimetría, la topografía de mi lote, fíjense acá. ¿Sí? Eso me permite a mí separar ambientes, separar zonas, ¿sí? Por ejemplo acá el monte, de la zona más baja, de las zonas mucho más bajas y otras cuestiones más. ¿Sí? Puedo hacer índice de vegetación para separar, por ejemplo, el suelo desnudo del cultivo o un cultivo de la maleza. ¿Sí? Y por ejemplo podría sacar un mapa como este. ¿Sí? Ese mapa lo que me está separando es un lote que está en barbecho. Entonces me está separando en lila la zona que está en barbecho y en verde la zona que tiene maleza emergente. ¿Para qué me sirve eso? ¿Sí? Fíjense que ahí estamos en la combinación de todos los productos que puedo sacar con el droncito. Pero eso me sirve para esto. Ahora yo sí voy a salir con mi droncito aplicador porque sé dónde tengo que aplicar y sé cuánto tengo que aplicar. ¿Sí? O sea, no es al revés, no es que yo me compro el dron aplicador y salgo a lo tonto. No, no, tengo que hacer un estudio previo, ¿sí? Y recién salgo volar con el dron. ¿Y eso por qué? Fíjense acá. ¿Sí? De 454 hectáreas, o sea, 500 hectáreas, ¿sí? Solamente tuvo que aplicar al 17%. Con otros métodos uno va y le pasa todo el herbicida y ya está. Un montón de plata. Es un montón de plata. Ahora si yo le digo al productor, no, mira, si hacemos este trabajo con el dron, en vez de aplicar el 100% de herbicida, vos tenés que aplicar el 17%. ¿Sí? Negocio. Renegocio. Se paga todo el resto del procedimiento que hicimos antes. Para eso, digamos, tenemos que usar los drones. ¿Sí? Una herramienta más que nos permite comprender, ¿sí?, qué es lo que le está pasando a nuestro lote. ¿Sí? ¿La herramienta válida? Sí, pero hay que usarla de manera adecuada. ¿El dron aplicador es válido? Sí, pero hay que usarlo de manera adecuada. Porque no tiene sentido comprar un dron, ¿sí?, que tiene semejante precisión de aplicación para usarlo como mosquito. No tiene sentido realmente. Para eso me quedo con el método tradicional, que ya lo conozco, que sé cuánto cuesta, que sé la eficiencia que tiene. Pero no solamente el dron me sirve para
agricultura, sino también para ganadería. Acá algunos ejemplos, fíjense eso. Y acá ya viene la parte más interesante. Yo les decía que el dron tiene una cámara RGB, una cámara que ve la curva. Si yo combino eso con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial puede, si está entrenada, reconocer el objeto que está viendo. Acá, vaquitas y búfalos, fíjense, no solo los reconoce, sino que los enumera, los cuenta. Entonces yo, volando el dron, haciendo una foto o un video, puedo ya contar el ganado que tengo. Acá, fíjense, hay un vuelo de dron ahí, o sea, ahí lo estoy volando el dron, va a todo lo que da, y fíjense cómo reconoce rápido el ganado y me lo va contando. Entonces, en vez de salir con la camioneta y empezar a ver cuántos hay, llamarla por su nombre las vaquitas, vuelo con el dron, ¿sí? Combino con esta inteligencia artificial, que el nombre es aquel, y ya puedo saber, no estimar, puedo saber la cantidad de animales que tengo. ¿Sí? Porque si está bien entrenada, me puede separar una vaca de un burro, tranquilamente, o un caballo. También se le pueden agregar accesorios, por ejemplo una bocina. Esto no coopera con el sonido, pero bueno, ahí hace un sonidito, suena la chicharra, y fíjense cómo salen. También se usa para arriar el ganado. ¿Sí? Cuando la mano de obra escasea, usamos el dron. Fíjense, hay otros drones que tienen un tipo de cámara que puede ver la temperatura del cuerpo, estimar la temperatura del cuerpo. Cámaras térmicas. ¿Sí? Entonces, yo podría también contar el ganado o detectar el ganado, por ejemplo, cuando está bajo un dosel medio tupido. ¿Sí? Porque resalta el dosel. Igual, esta tecnología no solamente se usa para el agro, sino también para lo que es civil, se usa para el rescate de personas, otras cosas más. ¿Sí? Y esto ya es un poco más complejo, pero fíjense, acá se usa otro tipo de cámara, ¿sí? Que en realidad es un láser. ¿Sí? Va el dron, vuela y emite una serie de pulsos láser y eso me permite hacer una reconstrucción en 3 dimensiones de todo el entorno, ¿sí? Con un detalle de centímetros. Entonces, bueno, acá unos chinitos se pusieron a jugar con eso y hicieron la reconstrucción de una vaquita. Y no solo la reconstrucción, sino estimar el peso y el volumen. Entonces yo con un dron, por supuesto son drones muy caros, podría volarlo, recorrer todo mi lote y saber con bastante precisión cuánto pesa la vaquita en ese momento. ¿Sí? Entonces se está avanzando mucho con la tecnología de drones, se combina muy bien con la inteligencia artificial, ¿sí? Que hoy está en una explosión tremenda, pero no hay que olvidarse de todo el resto de las cosas que ya tenemos. Porque yo puedo ser experto manejando el dron, pero si no conozco el campo, ¿sí? Si no sé cómo llegar, si no conozco el cultivo y otras cuestiones más que vienen de sabiduría, digamos, del productor, de la gente del lugar y otras cosas más, no le voy a sacar el jugo que puedo sacar. ¿Sí? Entonces, la idea del dron es que es una herramienta más dentro de un montón de otras herramientas más que tenemos, pero hay que combinarla. Hay que combinarla y ahí viene, digamos, el potencial. Por eso es que ahora se trabaja en grupos multidisciplinarios. O sea, no solamente el agrónomo, sino puede haber un contador, siempre un abogado, eso no sabe el papá. Pero yo, por ejemplo, soy ingeniero de recursos naturales, hay gente que trabaja en otras áreas y que también se involucran acá. Por ejemplo, ciencia de datos es algo que se involucra mucho por acá. Imagínense que cada píxel, ¿sí? Es información, o sea, es un dato que yo lo puedo convertir en información y acá tenemos millones de píxeles. Entonces la ciencia de datos viene ahí como para hacer una síntesis de todo lo que está pasando, ¿sí? Y de cómo podemos entender o descubrir patrones que a veces no los veíamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente eso. La tecnología de drones se combina muy bien con lo que es ciencia de datos y con inteligencia artificial. ¿Sí? Si bien ustedes están estudiando agronomía, están en un momento clave de la historia porque hoy la inteligencia artificial les permite aprender lo que sea. Entonces, yo les diría que aprovechen el momento y que le saquen el jugo a las inteligencias artificiales. Por supuesto, hay que estudiar, no queda otra, porque semejante herramienta en las manos de alguien que no sabe es lo mismo que nada, pero semejante herramienta en las manos de alguien que sabe es un poder enorme, ¿no? Así que aprovechen el momento. No hace falta tener un dron para trabajar con drones, ¿sí? Porque uno puede pagar el servicio de una empresa que haga el relevamiento
y yo en mi casa con mi computadora hago el procesamiento. ¿Sí? Entonces, hay gente que dice, no, pero es caro el dron. Bueno, no te lo compré. Junta plata, paga el servicio y que te den la información y lo procesas. ¿Sí? Se pueden hacer muchas cosas. Programas para procesar son caros, pero hay programas gratuitos. Programas para volar son caros, pero hay programas gratuitos. ¿Sí? Entonces están todas las posibilidades para que ustedes, si les interesa, ¿sí?, se metan en el tema. Así que eso era todo lo que tenía para ofrecerles. Espero que les haya gustado. Ahí cortamos la cámara.